Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra, en los que la sonrisa pública se convierte en una máscara que se quiebra apenas se cierra la puerta de casa. Durante años, Silvia, una mujer fuerte, disciplinada, admirada y siempre envuelta en luces de cámaras, cargó con un peso que pocos podían imaginar. A veces, cuando una persona vive expuesta al público, la gente cree que lo sabe todo, que conoce cada detalle, cada emoción, cada paso. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, puede ver lo que ocurre cuando se apagan los reflectores. Era en esos momentos, en la soledad de sus noches, cuando Silvia se encontraba a sí misma luchando entre lo que aparentaba y lo que realmente sentía. Y aunque ella intentaba convencer al mundo y quizá también a sí misma de que todo estaba bien, la verdad la seguía como una sombra persistente. Los días se fueron acumulando como páginas de un libro que no quería leer. Discusiones silenciosas, miradas que evitaban decir la verdad, decepciones que se repetían una y otra vez. A veces, el dolor no llega de golpe, sino que se va formando de pequeñas grietas que nadie ve, pero que un día terminan rompiendo toda la estructura. Y eso fue lo que pasó con ella. Silvia siempre creyó en la estabilidad, en la familia y en el amor como un compromiso profundo. Era de esas personas que intentaban una y otra vez, que apostaban por el diálogo, que buscaban reparar lo que se quebraba. Pero incluso las personas más fuertes tienen un límite, y ese límite llegó cuando se dio cuenta de que su corazón estaba cargando más de lo que debía, más de lo que merecía. Había intentado sostener un hogar, reconstruir lo que una y otra vez se rompía, y aunque muchas veces se dijo que debía resistir, también sabía que resistir no siempre significa vivir. Porque vivir implica respirar con libertad, caminar sin miedo, sentirse valorada, respetada y querida. Y ella ya no sentía nada de eso. Había noches en las que se preguntaba si era su culpa, si estaba exagerando, si debía tener más paciencia. Pero con el paso del tiempo entendió que esa duda es el refugio de quienes han sido dañados emocionalmente. Comprendió que el silencio que guardaba no era prudencia, sino una forma de proteger a quienes no querían ver la verdad. Y lo más duro de aceptar fue que, mientras ella se desgastaba intentando salvar lo insalvable, la otra persona simplemente repetía conductas que le herían profundamente. Y fue entonces cuando llegó el momento de mirarse al espejo, no como la figura pública que todos reconocían, sino como la mujer que realmente era, una persona que merecía paz, que merecía cariño auténtico, que merecía ser tratada con dignidad. Y fue ahí, en aquel instante íntimo, cuando lo entendió, no podía seguir justificando lo injustificable. La decisión no fue fácil. Nadie que haya amado profundamente puede decir que alejarse es sencillo. Para ella, tomar la determinación de separarse significó romper no solo una relación, sino también un ciclo de silencios, de dudas, de sentimientos guardados. Significó elegir su bienestar antes que la apariencia pública, antes que las expectativas, antes que las presiones externas. Y aunque sabía que su decisión generaría comentarios, rumores y titulares, también sabía que callarla estaba destruyendo más que cualquier opinión. Pues una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de luz la ciudad, Silvia tomó aire, respiró profundo y enfrentó aquello que había evitado por tanto tiempo, la conversación final. Sus palabras no fueron de resentimiento ni de reproche, sino de una sinceridad que nacía desde el dolor. Fue en ese instante cuando, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño alivio. No estaba eligiendo el camino más fácil, pero sí el camino más sano. Y, después de esa decisión, el mundo que había conocido empezó a moverse con otro ritmo. Su vida dejó de girar alrededor del miedo y se centró en reconstruir su paz interior. Cada día daba pequeños pasos, recuperar sus hobbies, reconectar con su entorno, reencontrarse con su esencia. Y aunque había momentos en los que la nostalgia intentaba arrastrarla hacia atrás, ella aprendió a no mirar el pasado como una cárcel, sino como una lección. Con el paso del tiempo, Silvia comprendió que su historia, esa historia silenciosa que durante años guardó, no era un signo de debilidad, sino de humanidad. Porque hasta las personas más fuertes pueden sufrir, y hasta las más valientes pueden romperse. Lo valioso es lo que hizo después, levantarse. Finalmente, cuando sintió que era capaz de hablar desde la verdad y no desde la herida, decidió romper su silencio. No para señalar culpables ni para generar escándalo, sino para liberarse, para cerrar un capítulo que ya no le pertenecía y para inspirar a quienes, como ella, alguna vez tuvieron miedo de elegir su propia paz. Su confesión fue sincera, profunda, humana. Dijo lo que había callado por mucho tiempo, que tomó la decisión de divorciarse porque no podía seguir sosteniendo algo que la lastimaba, que merecía respeto, que merecía honestidad, que merecía amor verdadero. Y finalmente, con voz firme aunque con el corazón sensible, admitió que la razón principal para alejarse fue que no podía seguir permitiendo que la engañaran emocionalmente.
Ella quería una vida en la que no tuviera que dudar, una vida donde pudiera sentirse valorada, una vida donde su corazón no viviera en un constante estado de espera. Ese día, Silvia no solo contó su verdad, se liberó de ella. El rumor que sacudió todo y la culpa que cayó sobre Jean, ***. Pues cuando Silvia finalmente habló, cuando rompió ese silencio tan largo y tan pesado, nadie imaginó la ola que provocaría. Fue como si sus palabras hubieran tocado una fibra invisible que recorría toda la historia que compartió con Jean. De un día para otro, los rumores comenzaron a crecer, multiplicándose como un eco que atravesaba hogares, pantallas y conversaciones. No era solo la noticia de una separación, era el impacto emocional de una mujer que, después de tanto tiempo, había decidido ponerse a sí misma en primer lugar. Muchos se sorprendieron, otros se conmovieron y algunos simplemente no sabían cómo reaccionar. Lo que sí era evidente es que su declaración no pasó desapercibida. La historia se volvió tema constante, en redes sociales, en conversaciones del día a día, en los comentarios de quienes la seguían desde hace años. Silvia habló, decían unos. Silvia por fin contó lo que vivió, afirmaban otros. Pero lo que más retumbaba era la certeza con la que ella había dejado en claro que no seguiría más con él. Las palabras que Silvia pronunció no eran un ataque, ni una venganza, ni una estrategia mediática. Eran, simplemente, la verdad desde su corazón cansado. Pero aún así, la noticia cayó como un rayo que dividió opiniones, que despertó emociones profundas y que obligó a muchos a mirar lo que había detrás de una relación que todos creían estable. Y fue mientras afuera el mundo hablaba, adentro de esa historia había alguien que llevaba otro tipo de tormenta, Jean. Incluso antes de que los rumores estallaran, Jean ya cargaba con un sentimiento que le pesaba en el pecho, uno que había tratado de ignorar durante mucho tiempo, la culpa. No era solo la culpa de los errores cometidos, sino el peso de ver cómo la mujer con la que había compartido parte de su vida se quebraba en silencio. Cuando Silvia finalmente habló, él sintió que cada palabra caía como un recordatorio de lo que él no supo cuidar, de lo que él dejó pasar, de lo que él permitió que se deteriorara. La noticia se volvió pública, sí, pero la tragedia emocional la vivieron ellos dos en privado. Para Silvia fue liberación, pero para él fue un golpe directo al alma. No porque ella lo hubiera expuesto porque en ningún momento lo hizo, sino porque la verdad que ella expresó lo obligó a mirarse en el espejo y a reconocer lo que había intentado evadir. Cuando Jean empezó a recordar momentos, pequeños detalles que antes pasaba por alto, discusiones que dejaba a medias, promesas que se desvanecían, distancias que él mismo creaba sin darse cuenta. Y ahora, con Silvia fuera de su vida, esas memorias se volvieron más claras, más punzantes. El público no sabía lo que realmente ocurría dentro de él, solo veía la ola de rumores. Pero quienes estaban más cerca aseguran en esta historia ficticia que Jean se encontraba en un estado de profundo arrepentimiento. No buscaba excusas, no intentaba defenderse. Solo se le veía retraído, reflexivo, luchando con los pensamientos que lo perseguían día y noche. Y mientras tanto, la gente hablaba de la tragedia. Pero la tragedia no era un escándalo. La verdadera tragedia era humana. Pues la ruptura de dos personas que un día se habían querido. La separación de un hogar que ambos intentaron sostener. La herida silenciosa que Silvia llevaba y la culpa que ahora pesaba sobre él. El amor, cuando se fractura, no desaparece sin más, deja restos, deja marcas. Y esa era la parte que más impactaba a todos, que detrás de los rumores, detrás de las frases públicas, detrás de la separación definitiva, había dos corazones rotos por razones diferentes. Silvia, por fin, caminaba hacia su libertad emocional. Jean, en cambio, se hundía en la responsabilidad de sus actos. Y muchos se preguntaban si era demasiado tarde, si había algo que se pudiera salvar, si ese final tan doloroso aún tenía un espacio para la reconciliación. Pero Silvia había sido clara, no seguiría con él, no porque no hubiera amor, sino porque ese amor la lastimó más de lo que la sostuvo. Y Jean lo entendió, quizá por primera vez, con absoluta claridad. Esa comprensión fue lo que lo devastó más que cualquier rumor. Porque cuando alguien se da cuenta de lo que perdió, de lo que dejó caer entre sus manos, de lo que no supo valorar, el golpe es más fuerte que cualquier crítica externa. Pues la tragedia que todos comentaban no era un suceso dramático ni un accidente. Era la tragedia emocional de una ruptura inevitable. Una tragedia que no se veía en titulares, pero sí se sentía en cada palabra de Silvia y en cada silencio de Jean. Y aunque la historia seguía moviéndose, aunque la gente seguía opinando, ellos dos habían llegado a un punto del que ya no había retorno. Pues el mundo hablaba del escándalo, pero la realidad era mucho más humana. Una mujer decidió liberarse, un hombre cargaba con su culpa, y ambos enfrentaban el final de un capítulo que marcó sus vidas.
Silvia Cornejo nació el 9 de enero de 1987 en la región La Libertad, en Perú. Cuando era más joven, estudió arquitectura en la ciudad de Trujillo. Antes de alcanzar la fama, comenzó su carrera como modelo desde adolescente. Silvia dio sus primeros pasos públicos gracias a los concursos de belleza, donde destacó de forma notable. En 2006 fue coronada Miss Perú Mundo, Miss La Libertad, lo que le permitió representar al país en el certamen internacional Miss Mundo 2006. Posteriormente, participó en el certamen Miss Tourism Queen International en 2008, representando al Perú en China, y lo ganó. Años más tarde, en 2011, fue elegida Señora Perú Mundo, lo que le dio la oportunidad de competir en el certamen mundial Señora Mundo 2011, donde quedó como primera finalista. Estos logros le dieron visibilidad nacional e internacional, y sirvieron como puente hacia su carrera en televisión y medios. Tras su éxito en modelaje y concursos de belleza, Silvia incursionó en la televisión, condujo diversos magazines y programas de entretenimiento. Entre ellos destacaron programas como Que Vivan las Mujeres y Edición Limitada. Desde 2012 hasta aproximadamente 2020, Silvia fue conductora del bloque de espectáculos de América Noticias, edición sabatina, donde alcanzó gran popularidad. Y con el tiempo, decidió alejarse de la televisión para enfocarse en su vida personal y en nuevos proyectos. Silvia se convirtió en madre en enero de 2017, con el nacimiento de su hijo. Y desde entonces, uno de sus focos principales ha sido la maternidad y su familia. Pues además, emprendió su propio negocio de moda. Tiene una tienda online con prendas de vestir como faldas, vestidos y túnicas, con envíos nacionales en Perú. Esta es su faceta empresarial actual, además de seguir vinculada al modelaje y redes sociales. Silvia también viaja frecuentemente, compartiendo en redes momentos en Estados Unidos, Lima o su ciudad natal, lo que sugiere una vida con trabajo, negocios y familia. Pues como figura pública, la vida privada de Silvia ha sido foco de atención mediática, lo que ha generado distintos episodios polémicos. En 2019, su entonces pareja, hoy esposo, fue captado en un video en actitud cariñosa con otra mujer, lo que causó controversia. En ese momento, Silvia volvió al set de televisión para cumplir con sus labores, aunque se le notó visiblemente incómoda. Otra controversia ocurrió en 2020. Tras un accidente de tránsito, ella chocó el auto de su ahora expareja. Él denunció violencia familiar en su contra, alegando agresiones físicas y psicológicas. A raíz de la exposición mediática, se supo que Silvia junto a su familia se mudó a Estados Unidos, posiblemente en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo alejado del ojo público. En noviembre de 2025 se conoció un nuevo, Ampay, que involucra a su expareja, lo que de nuevo generó presión mediática. Silvia decidió romper su silencio, aunque pidió respeto y aseguró que resolvería el asunto en privado. Hoy, Silvia Cornejo parece haberse alejado del ritmo frenético de la televisión. Se dedica a su hijo, a sus proyectos personales, al modelaje y a su tienda de moda online. Por lo que se sabe públicamente, lleva una vida más privada, con menos exposición mediática. Continúa vinculada a la moda y al emprendimiento. Comparte en redes sociales algunos momentos personales y laborales, pero mantiene un perfil más reservado.